versículos 3. Después de quizás unos 8 o 9 años, vuelvo a predicar este capítulo. Prediqué este capítulo cuando recién comenzábamos la obra y recuerdo la manifestación, lo que el Espíritu Santo hizo al final, pero sentía en mi espíritu, en mi corazón poder compartir con ustedes Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3. Vamos a leer algunos versículos, vamos a detenernos y luego vamos a ir leyendo. Amén, la iglesia. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice Dios en su palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Repítelo conmigo: y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotras las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Puede sentarse y preste atención un momento a la palabra del Señor, predicándoles bajo el título Consolados para consolar. Consolados para consolar. Hermanos, cuando promocionamos el bendito evangelio de Cristo, la predicación del evangelio, promocionamos sus beneficios, sus ventajas, hablamos y presentamos sus buenos resultados. Hablamos que el evangelio transforma, hablamos que el evangelio cambia, hablamos que el evangelio, amado hermano, nos da paz, nos da gozo, nos da salvación. Pero hablamos muy poco, o de hecho que yo recuerde en toda mi vida cristiana, obviamente tampoco voy a decir que recuerdo todos los títulos de repente, o de algunos mensajes, pero personalmente he escuchado muy poco hablar de las consecuencias de ser evangélico. Deberíamos presentar, así como promocionamos las buenas ventajas del evangelio, también deberíamos saber sus consecuencias, porque lo cierto es esto, que el evangelio, hermano, es anunciado para paz, para gozo, para todo lo que el evangelio ofrece, y gloria al Señor, porque el evangelio, hermano, nos da todo lo que necesitamos en nuestra vida. Pero lo que no se promociona y no se dice son las consecuencias de ser evangélico. Pero usted y yo vamos a aprender esta tarde que como cristianos, como hijos de Dios verdaderamente, hay consecuencias cuando nosotros decidimos aceptar a Jesucristo. En el momento que nosotros decidimos recibir a Jesús como Señor y Salvador en nuestra vida, desde ese momento ese evangelio trae una consecuencia en nuestra vida personal espiritual. Y son los sufrimientos por la causa de Cristo. El apóstol Pablo acá está dirigiendo la segunda carta a los hermanos de Corintios y les está hablando sobre lo que Dios es. Pero hay una parte que extraemos y vamos a extraer el versículo 3. El apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo está diciendo: la alabanza es para nuestro Dios Padre. Pero ahora dice: Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Por qué el apóstol Pablo presenta a Dios como un Dios de misericordia? ¿Sabe usted que Dios es un Dios de misericordia?
¿Cuántos están aquí por la misericordia de Dios? Estamos aquí por la misericordia de Dios. Nadie está aquí porque es bueno. Nadie está aquí porque merece. Estamos aquí por la infinita misericordia de Dios. ¿Sabe por qué no hemos sido consumidos? Por la misericordia de Dios. Pero luego viene lo que Pablo menciona, la palabra consolador, la palabra consuelo. Y dice Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Si las hermanas lo repiten conmigo, repiten esa parte. Dios de toda consolación. A ver, los caballeros, Dios de toda consolación. O sea que Dios no solo es un Dios de misericordia. Dios no solo es un Dios de amor. Dios no solo es un Dios Padre. Porque Dios es Padre. Cuando Pablo utiliza la palabra Dios o Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es como un padre. ¿Qué hace un padre? Obviamente un padre sano, en su sano juicio. Es un padre amoroso, protector, supla la necesidad de sus hijos, cuida a sus hijos. Dios es Padre. ¿Cuántos son hijos de ese Dios? Hay muy pocos, parece que no hay hijos de Dios acá. Dios es nuestro Padre. Repítalo conmigo. Dios es mi Padre. Él es mi Padre. Él es amoroso. Pero también es un Dios de consolación. La palabra consolación que se utiliza a lo que es la función del Espíritu Santo, que es el Paracletus, que es el consolador. Dios es el Dios que consuela. La palabra consuelo o consolador, cuando hablamos del Espíritu Santo, el consolador, el Espíritu Santo no solo es alguien que alivia tus penas, no solo es alguien que te soba la espalda cuando estás pasando un momento difícil, no solo es alguien que te da un abrazo en un momento de angustia o de tristeza. Todos necesitamos un momento algo así. Pero no solo es el consolador, no es algo, mire, le voy a explicar así en términos, algo como para que usted me entienda. Dios no es como un Advil, o sea, el Espíritu Santo, el consolador. Porque el Advil, ¿qué hace el Advil o el Tylenol? Solo te controla el dolor, pero no te quita el dolor. Esa es algo que solo como que te quita un rato el dolor, pero el dolor no se quita. Ahora, el consolador no solo es alguien que te consuela, que te abraza, no solo es alguien que te anima, es alguien que te da fuerza. El consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo es verdad. Y no solo te consuela, te da fuerza, te da fortaleza, te da ánimo, te sustente en los momentos difíciles, en los momentos de la angustia, en los momentos de tribulación. No solo llega y te soba la espalda, no solo te dice tranquilo, ya pasó, ya. Uno se siente bien. No, aparte de eso, el Espíritu Santo inyecta fuerza, inyecta poder. Y es por eso que el cristiano que realmente tiene al Consolador, aún en medio de tantas pruebas, siempre tiene fuerzas para seguir adelante. ¿Por qué? Porque el Consolador no solo es algo que te consuela de nuevo, así como sobando, sino que dice que sana el corazón de la persona. El consolador no es algo que solamente pasa un pequeño bálsamo y es todo, no, Él te sana, te libra de la angustia. El apóstol Pablo lo presenta porque este hombre tuvo esa experiencia en un momento de muerte. El apóstol Pablo enfrentó varios momentos, varios tiempos de muerte, y quizás en este caso, en una de esas, el apóstol Pablo sintió el poder de Dios. No sé si recuerdan que en una ocasión les comentaba acá predicando que algunos científicos ahora, como ya no tienen nada que decir, como ya no les creen la mentira que se avientan, ahora algunos han estado diciendo, algunos científicos piensan que ahora que los apóstoles a lo mejor no eran 100% humanos. Que por qué ellos ahora dicen que probablemente los apóstoles no eran 100% humanos, porque dicen, ¿cómo soportaron tanta tortura, tanto desprecio, tanto maltrato? ¿Cómo es posible que un Pablo desde una cárcel en Roma, donde no crean, no es esas cárceles de ahorita, son de lujo, hermano?
Ahorita, no, yo sé que nadie quiere estar en la cárcel y entiendo esa parte. Pero la cárcel de ahora, con las cárceles, cuando estuvo Pablo, les ponían unos cepos en los pies. Cepos eran un tipo de madera que les hacían un agujero y para que ensamblaran los pies ahí y los encadenaban de manos. Y las cárceles eran cárceles hechos en hoyo, o sea, era lodo, era tierra. Hermano, ¿y cómo es que un Pablo desde la cárcel le manda a animar a los filipenses? Y les está diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo es posible que desde una cárcel, un hombre que podía estar con depresión, un hombre que podía estar angustiado, un hombre que hubiera dicho, hasta aquí dejo mi apostolado, aquí ya no predico más? Si esto es la consecuencia de ser creyente, ¿yo para qué quiero ser predicador? Prefiero ser un cristiano. Estoy con mis hijos, estoy con mi esposa, pero no, desde la cárcel él daba aliento, él daba ánimo, porque cuando el Espíritu Santo está contigo, aún en los momentos de angustia, aún en los momentos de dolor, el Espíritu Santo está ahí para consolarte. El Espíritu Santo está ahí para darte fuerza. Alabado sea el Señor. Entonces alguien podrá decir, pastor, ¿y por qué yo no siento esa fortaleza? Quizás porque no tenga, o quizás no seas cristiano 100%. El apóstol Pablo está experimentando un momento de angustia y de muerte. Usted lo puede leer, seguimos leyendo los versículos 7. Dice el versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. ¿Se dan cuenta cómo estaba la fe de Pablo? No estaba tambaleando. ¿Cómo estaba? Firmes. ¿Cómo está? Saluda al que está a tu lado. Pregúntale. Dele una sonrisita, hermano, aunque sea domingo, y si le debe, después se arreglan. Pero mírale la cara y dígale, ¿cómo estás? Dígale, ¿estás firme o estás? Hay algunos que están tambaleando, no están ni firmes. Amén, hermano. No, mire el evangelio. Yo sé que esto no estaba en mi bosquejo, pero le voy a decir algo. El evangelio no es para cobardes. Y es bíblico. Si alguien dice, ay, ese pastor como siempre, ojalá lo vuelvan a invitar y se vuelva ahí. Los ancianos predican ahí. Pero mire, le voy a decir algo. El evangelio no es, hermanos amados, no es para gente cobarde. El evangelio es para valientes. Porque dice la Biblia que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Mas los perros, dice la Biblia, lo dice la Biblia, no lo digo yo, mas los perros, los cobardes. Diga amén si está muy fuerte. Entonces la cobardía no es, o sea, el evangelio es para valientes. Y Pablo dice, estoy firme, pues sabemos que así como sois, dice, compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Para aquellos que quizás les cuesta entender un poco la versión Reina Valera, el apóstol Pablo está diciendo estas palabras, hermanos, en Asia yo estuve a punto de morir. Pablo está diciendo, casi me morí. Ahora, hay quizás tres conceptos en cuanto a lo que Pablo menciona, para los que les gusta apuntar y quieren seguir leyendo. En el libro de Hechos capítulo 19, en el versículo 23, hubo un conflicto en Éfeso, donde una multitud quisieron que Pablo fuera matado. Se levantó un grupo de gente a protestar para la muerte del apóstol Pablo. Yo me imagino, hermanos predicadores, ¿cuántos predicadores hay acá? Yo me imagino que hagan una protesta para decir, quítanle la vida a este predicador. No, hermano. Si nosotros predicamos, si nos dan ánimo, y si no nos dan ánimo, queremos rendirnos. A Pablo le estaban solicitando muerte, le estaban diciendo, maten a Pablo. Hubo un conflicto en Éfeso,
Pero también hubo otro conflicto en Segunda de Corintios, para los que les gusta seguir apuntando. Segunda de Corintios 11:24, cuando lo azotaron, pero le dieron, hermano, mire, perdone la palabra, creo que no es vulgar, para que ustedes me entiendan, le dieron una paliza. Le dieron una golpiza a Pablo que lo dejaron casi muerto. ¿Cómo lo dejaron, hermanas? ¿Y cómo se queda usted cuando se desanima? No mienten. Casi muerto y 2 platitos de pepián, y eso es casi muerto para usted. Casi muerto, pero va al chino y se trae el volcán entero. Eso no es casi muerto. Casi muerto. Ok. A Pablo le dieron una golpiza. Pero fue una golpiza que Pablo estuvo a punto de morir. Ahora, otra teoría de los grandes eruditos piensan que en este versículo el apóstol Pablo estaba o había enfrentado una enfermedad incurable. Y el apóstol Pablo está diciendo en el versículo que leímos 8, y Pablo dice que perdió la esperanza de vivir, o sea que pensó que moriría. Pero ahora quiero aplicarlo porque ya entendieron ahora lo que es el contexto de la escritura. Ahora, ¿qué quiero transmitir esto en nosotros hoy? Que la consecuencia del evangelio sufrimos. Saluda al que está a tu lado y dale el mensaje. Tal vez no quería recibir eso ahora, tal vez no a eso venía, pero dígale como cristiano, tenemos que sufrir. Dígale, vamos, saluda a alguien. Porque hay algunos que quieren ser evangélicos pero no quieren sufrir. Hay algunos que quieren ser cristianos pero no quieren pagar un precio. Hay algunos que quieren estar en este vehículo sin pagar el pasaje. Hay algunos que quieren estar en este caminar sin tener que sufrir. Tenemos que sufrir por la causa de Cristo. Todo aquel que ha decidido, aleluya, seguir a Jesús va a tener consecuencias. Van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir de todo. El diablo se te va a levantar, porque en el momento que, aleluya, comenzamos nosotros a ser cristianos, tenemos un enemigo que se llama Satanás, que el Señor lo reprende, hermanos. Y Satanás se levanta. ¿Usted cree que Satanás está feliz porque usted está aquí el día de hoy? ¿Usted cree que Satanás está feliz en la forma en que sirves? Satanás solo está feliz cuando no sirves, cuando no haces nada. Satanás aplaude y dice, ya se dieron cuenta, sí, mira, así manténganlo. Yo les he predicado y lo prediqué en Los Ángeles, California, la apostasía personal. ¿Sabía que el diablo no tiene mucha preocupación de sacarte de la iglesia? ¿O no lo sabían? El diablo no se preocupa sacarte de la iglesia, se preocupa en tenerte frío en la iglesia. O sea, él te permite estar en la iglesia, pero tenerte frío. Con tal de que está frío, no, él te dice, ¿quieres para la gasolina o te alcanza hoy? Él te da hasta para la gasolina para venir a los cultos. Él no está preocupado por sacarte, Él está preocupado por mantenernos frío. Por eso la iglesia hoy más que nunca tenemos que saber si estamos en las llamas, si estamos, hermano amado, en la presencia de Dios o nos estamos debilitando. Pero en la vida van a haber conflictos. En la vida yo no sé cuáles serán los conflictos de la vida. Es probable que sufrimos como Pablo, algunos tal vez sufrimos enfermedades, otros sufrimos tal vez alguna crisis financiera, otros tal vez sufrimos, hermano, problemas en el trabajo, otros tal vez la salud, yo no sé, problemas en el matrimonio. Lo cierto es esto, que todo cristiano va a sufrir. Pero, hermano, la noticia de esta tarde es que en tu sufrimiento no estás solo, que en el sufrimiento ahí está el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, aleluya. Si usted está pasando una prueba en esta tarde, o lo va a pasar o lo pasaremos, yo siempre lo he dicho, hoy me ven bien, yo los veo bien, no sabemos el día de mañana. ¿Sabe usted si el día de mañana tendrás una prueba? ¿Sabe si el día de mañana estarás enfrentando algo que tal vez no lo esperabas? ¿Sabes si tal vez mañana te podría venir algo lo que pasó con Job? Cuando leí la carta de Job, lo leía yo un poco creo que el día de ayer, leía un poquito en el capítulo 1. Y dice la Biblia que apenas había venido un criado para decirle a Job la mala noticia. Apenas iba saliendo cuando venía entrando el otro criado para dar la mala noticia. Apenas iba saliendo ese criado, ya venía el otro corriendo para darle la mala noticia.
Apenas estaba despidiendo el otro, ya venía el otro para darle una mala noticia. Para Job fue un día de malas noticias. ¿Qué sabes tú si mañana no será un día de mala noticia para ti? No los estoy asustando. Algunos están diciendo, entonces, ¿qué hago? Nada. La idea aquí es confiar en el Señor. ¿Cuántos confían en Dios en la tribulación? La idea aquí es confiar en el Señor. Es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, mire, hermano, hablamos de los dones. Hablamos de dones que son los dones serviciales. Son los recursos intangibles que no se ven, pero se necesitan. Necesitamos a un hermano que canta bien, ¿sí o no? Necesitamos hermanos que echan fuera demonios, ¿sí o no? Necesitamos hermanos que tengan el don de fe, según la carta de Pablo, 1 Corintios capítulo 12, o Romanos capítulo también 8, donde Pablo menciona, hermano amado, lo que son los dones de las personas, las habilidades de las personas. Pero hay algo más que no ofrecemos, y es el consuelo a nuestros hermanos. Y la aplicación aquí viene, mira, yo creo que saltemos hasta el 11, gloria a Jesús, aleluya, en el orden que yo lo estoy leyendo. Lea conmigo el versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro, con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Diga conmigo, muchos. Ok, aquí viene la confrontación para nosotros hoy. Para mí esto es una confrontación o una reprensión, como usted lo quiera tomar. Pero necesitamos la ayuda de otros, ¿sí o no? Necesitamos que otro hermano cante, ya dije eso, ¿sí o no? Necesitamos tener un predicador, ¿sí o no? Pero ahora el problema que viene hoy en día con la iglesia, y tal vez voy a hablarlo de manera general. El problema que pasa con la iglesia hoy en día, que cuando uno de los miembros de la iglesia pasa una prueba, todos nos hacemos el ciego, como que nosotros no miramos quién está en la prueba. Dígame si puede. Todos comenzamos como que no sabemos la prueba que está pasando el hermano. Según aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes tienen que participar en la prueba de alguno que está pasando un momento difícil. Si hay algo que tenemos que aprender como iglesia, es tu obligación, es mi obligación. Porque como dice, hermano, yo sé que esto no es bíblico, pero eso lo dice el mundo, arrieros somos y en el mismo camino. Eso me lo dijeron a mí cuando íbamos a vender leña. Y había algunos que se les quedaba tirar el camión. Y otros no sabían responder el apoyo. Oye, páseme cable tantito para arrancar. No, polvo te dejan y te van. Entonces dicen, arrieros somos y en el mismo camino andamos. Quiere decir que mañana cuando te toca a ti, polvo también te vamos a tirar. Pero aquel que se paraba y daba su tiempo, decían, gracias, si mañana te pase algo, ahí estaremos para ti. Ahora, esto no es así. No es así como que si tú lo haces, yo lo hago. No, la iglesia tiene la obligación de atender a los miembros que pasan por una prueba. La iglesia tiene la obligación de orar por la hermana que está pasando una prueba. La iglesia tiene la obligación de visitar a aquella familia que está teniendo una prueba. La iglesia tiene la obligación y el deber para acercarse a decir, ¿qué puedo hacer? Dígame en qué te puedo servir. Esa es la iglesia de Cristo que sabe, aleluya, que cuando un miembro está enfermo, todo el cuerpo está enfermo, dice la Biblia, hablando de la analogía del cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Hablamos en el evangelio, o sea, para los que nos están viendo no vayan a pensar que estoy reprendiendo a mi iglesia local, pero también para los que nos siguen. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia cuando la hermana pasa una prueba? Lo primero que comenzamos a decir, yo creo que pecó, es por pecado está pasando eso. Dígame usted que no es lo primero que decimos. Cuando le pasa algo a la hermana, sí, seguramente por su rebeldía, a saber qué estará escondiendo. Mira, hermano, estamos programados para lo mal. Parece que no nos hemos programado por el bien. Si usted no está programado por el bien, hoy usted tiene la obligación de decirle al Espíritu Santo, opérame, Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo es el que opera en tu vida, entonces cuando un hermano pasa una prueba,
Cuando una hermana está pasando una prueba, cuando los líderes pasan una prueba, la obligación de la iglesia es estar ahí, es orando por ti. Mira, mi hermana, yo voy a sacar una semana de oración por usted, no hay algún, ni por ellos oran, menos van a orar por otros. Digan amén. Sí, ni puedo orar por mí, menos yo orar por otros. La idea es esta, que todos, por eso dice Pablo, de la manera, ¿cómo se llama el título? Les dije, consolados para consolar. Porque Pablo dice, de la manera que fuimos consolados, de esa forma también nosotros consolamos a otros. Así como nuestras tribulaciones, dice Pablo, el versículo 6, abunden en nosotros para salvación. O sea que como salvo tienes que sufrir. Dígale al que está a tu lado, como salvo tenés que sufrir. Amén, hermanos. Sí, porque hay algunos que no quieren sufrir, hermanos ancianos. Amén, ¿están acá? O sea, no quieren pagar el precio. La idea es que tenemos que sufrir todos. Mire, hablando de mí, yo he sufrido. Tal vez no les he dicho, o no es que estoy sufriendo, o en mi vida pasada. Yo he tenido momentos difíciles en mi vida y recordaba varias cosas de cómo Dios me ha sacado. Recuerdo cuando es hace muchos años atrás, creo que cuando mi hijo estaba bebé todavía, por falta de asesoría, y esto tómalo en cuenta, joven, es lo que esos jóvenes piensan que se la saben todos, hermano, y amarrarse los zapatos pueden, pero piensan que se lo saben todos. Mire, le voy a un consejo, jovencito. Hay cosas que nosotros hemos vivido que tal vez usted puede aprender algo. Y mire, por falta de asesoría, por falta de consejos, yo me recuerdo que me metí en una deuda que creía que podría salir. Y mire, hermano, me metí en una deuda horrible, donde realmente comencé a vivir la crisis más horrible de mi vida. Le estoy hablando en aquellos tiempos. Y no era por falta de diezmar, como algunos, bueno, eso es otro tema. No es por falta de asesoría. Gloria al Señor, por su misericordia y su gracia nos sacó de eso y nos dio la victoria, pero sufrí ahora que he analizado y pienso. Pero hay personas cercanas que me vieron. Aquí es lo que viene la aplicación. Hay personas cercanas que vieron mi crisis financiera, que nunca me acusaron. Y delante de Dios les digo, yo bendigo a esas familias que vieron mi situación y que nunca me acusaron, nunca me dijeron, eso te va por rebelde, eso te va porque no sabes lo que estás haciendo. No, recuerdo bien una pareja, y si aquí estuviera mi esposa, tal vez ella lo recuerda. Recuerdo bien una pareja en ese momento de crisis, en un sábado de la mañana, que yo no tenía ni para un paquete de tortilla. Me llama y me dice, ¿qué estás haciendo? Mira, nos acordamos de ti, estamos en el restaurante, no sé cómo está tu situación, pero si te sirve de algo, por favor, venite al restaurante. Yo le dije, claro que me sirve, no tengo para darle comer hoy a mis hijos. Salgo para allá y me dice, ¿quieres comer aquí o vas en otro lugar? Eso es lo que tiene que ser la iglesia, apoyar a aquellos que están pasando una prueba, darle el apoyo a aquellos que están viviendo la circunstancia, hermano. Y todo esto es una de las cosas, otras pruebas que he vivido, y unas pruebas que he vivido donde algunas de las hermanas ya fueron parte. Tal vez recuerdan, la pastora tuvo 2 etapas o 2 pruebas difíciles con enfermedades. Aquí hay hermanas que, tal vez para no causar desánimo a las demás, no voy a decir nombre, pero aquí hay hermanas que vive Jehová, que hasta fueron a la casa a cocinar, hasta llegaron ahí, nunca nos dejaron, allí estuvieron. Habían veces que a mí lo que ya me costaba era ayunar, porque había comida, que llevaban caldo de pata, que llevaban caldo de pollo, que llevaban pepián. Aleluya, qué bueno. Eso es lo que tenemos que hacer, pero hermano, no lo vamos a hacer por preferencia. Cuando estamos en la prueba. Ahora dejemos un rato de la ayuda económica, la comida, hablemos de la oración. Por eso el versículo 11 dice Pablo, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. ¿Qué entiende usted la palabra cooperar? ¿Hay alguien aquí que entiende qué significa la palabra cooperar? ¿Ah? ¿No saben qué significa la palabra cooperar? A ver, las hermanas, hay hermanas inteligentes, yo la conozco, que hay muchas inteligentes. ¿Qué significa la palabra cooperar? ¿Ah? Pero ahora aquí dice cooperando en la oración. ¿Qué hacía la iglesia cuando Pedro estaba en la cárcel? ¿Qué hacía la iglesia? Dígame usted. No dice que estaban dormidos.
Dice que estaban orando en la casa de María. Y mientras el ángel llega y saca a Pedro de la cárcel, le dice, lo saca. Pedro pensó que era una visión. Cuando reaccionó estaba afuera y se dio cuenta que eso no era una visión y siguió caminando con algo de temor. Me imagino, llega Pedro a la casa de María. Todavía la muchacha se asustó y dijo, este es un fantasma, es el espíritu de Pedro. Y salieron otra vez y dijeron, no hombre, no es espíritu, es Pedro, salió libre. Pero ¿saben qué estaban haciendo? No es que andaban hablando mal, no andaban tomando café. A ese Pedro le pasa eso por predicar así. A ese Pedro le va así por querer imitar a Cristo con su mensaje. No, nosotros sí es lo que hacemos. Nos juntamos para tomar café, para hablar mal de la hermana, mal del hermano, cuando deberíamos juntarnos para orar y clamar por la circunstancia del hermano. Dígame en la iglesia. Tenemos que entender que tenemos que, hermano, sentir el dolor, sentir la tribulación. Porque luego Pablo, cuando habla de los dones y habla del cuerpo, Pablo dice, cuando un miembro del cuerpo está enfermo, todo el cuerpo lo siente, pero está hablando del cuerpo. O dígame usted que no es así. ¿Verdad que si le duele la cabecita, aunque la cabeza sea la que le duele, pero hasta los pies no tienen ganas de pararse? Hasta ni las manos para cocinar. Pero no son las manos que te duelen, es la cabeza, sí. Pero como es el mismo cuerpo, así deberíamos sentir. Por eso la Biblia dice, hermano, que debemos de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. O sea que eso es lo que tenemos que entender aquí. Y mira, Pablo sufrió eso. Pero a pesar de todo, lo que realmente Pablo estaba diciendo aquí es, así como yo fui consolado, así como yo fui restaurado. Mira, aquí hay una palabra que aparece, la palabra tribulación. En el griego significa tipopsis, que significa presión, opresión, angustia o prueba severa. Una prueba severa. Pero también quiero animar a la iglesia ahora. ¿Sabe que la iglesia hoy en día, hermano, por pruebas pequeñas se ponen a llorar? Yo sé que tal vez les va a ofender a algunos de ustedes, pero yo tengo que hablar la verdad. Yo tengo que ser sincero en esto. Eso es como no sé si usted ha visto, o no sé si le ha pasado, ¿cuántos padres hay aquí? Bueno, es como cuando tu hijo tantito se raspa la mano y comienza a gritar. Y tú dices, hijo, no es nada, hombre. Allá en Guatemala nosotros nos pateaban las bestias y uno sabe, ¿verdad? Pero como están tan cómodos que nada más tantito golpearon el dedo y ahí va uno, no, es que, no. Ahora este es un ejemplo para la iglesia. Si yo digo esto, lo digo por ejemplo. Hermano, hay sufrimientos que realmente nos pasan por momentos, por un túnel oscuro, hermano. Donde realmente es como un momento difícil. Ya sea la pérdida de una familia, alguna situación difícil de enfermedad, alguna crisis financiera. Por eso les digo, si alguien me habla a mí de túnel oscuro, yo he pasado por algunas. Y conozco, sé que es estar ahí. Sé que es estar ahí. Sé que es tener la esposa tirada casi 6 meses. Ustedes los que recuerdan la última prueba que pasó la pastora. Casi 6 meses. El primer mes todavía. Y todo esto lo saco por testimonio, ¿verdad? Tal vez no hablamos mucho de lo que vivimos. Dios bendiga a mi hermano mayor, un hombre que pues siempre me aconseja. Y me dijo, ¿no será que es por el trabajo de ustedes? Porque el trabajo de un pastor no es fácil. Me dice, mira, ¿y qué tal si la sacas un poco? Algunos de ustedes saben, los ancianos me imagino que lo recuerdan. Me dice, sácalo un poco, a lo mejor es estrés, a lo mejor es mucha presión de la obra. Y decidí y nos fuimos, hermano, para unas vacaciones, recuerdo yo. Yo dije, a lo mejor es cierto. Y mire, hermano, yo todo esto que les estoy diciendo, lo estoy diciendo para testimonio. Yo había pagado el hotel, parece que para 4 o 3 días. Solo aguantó un día. En la mañana ella estaba muy mal. Que ahí está Kevin, que sabe lo que estoy diciendo. Ellos, tanto como han visto lo bueno, también esos niños han visto el sufrimiento. Porque salimos de allá. Y todavía el gerente del hotel me dijo, mira, normalmente aquí ya no se te devuelve nada porque te estás yendo sin ninguna causa. Pero le expliqué la situación de mi esposa. Me dijo, solo por esa causa es probable que vas a tener que esperar unas 3 semanas para que te llegue tu reembolso, porque vamos a hacer un proceso. Y sí está bien. Mire, de allá yo me vine terminando con la pastora en el hospital de Birmingham. Ahí en el hospital de Birmingham vine a terminar.
donde estuvimos ahí, donde ella cuenta un momento difícil que vivió. O sea, que los que no han vivido esto no lo entienden, pero los que hemos pasado por ese momento sabemos que son pruebas severas. Por eso Pablo utiliza la palabra tribulación. Porque ¿qué significa la palabra tribulación? Porque el versículo 6 dice: pero si somos atribulados, ¿es para vuestra consolación y salvación o somos consolados? ¿Qué es la palabra atribulados? La palabra tribulación. Son momentos difíciles, no esos momentos que, no, hermano, mire, por favor, yo le animo en esta tarde. Mi intención no es herir a nadie, eso nunca ha sido ni es mi intención, pero mi intención es decir una verdad. Basta de ser aguados en el evangelio. Basta que porque la hermana no me saludó, ya estoy desanimada. Basta que porque el anciano predicó fuerte, ya estoy desanimado. Basta que porque el diácono me movió mi hijo para acá, ya estoy desanimado. No. Este evangelio es de valientes, hermano amado. Y como vemos a Pablo desde la cárcel, era un hombre alentado que se fortalecía. Para que usted se fortalezca en la prueba, clame al Espíritu Santo. Dígale: Espíritu Santo, necesito fuerza. Amén, hermano. No esa clase de prueba, hermano, que solo porque sintió frío en la iglesia algunos ya están desanimados. Y no se sienten mal porque de repente dicen: por eso no le quiero pedir consejo al pastor, porque luego dice que mi situación no es pequeña. No le estoy tirando en cara, solo le estoy animando. O no es así. ¿Alguien me entiende lo que estoy queriendo decir? Es que queremos ser como que somos muy intocables. ¿Sí o no? No sé si allá con ustedes le decían, pero allá en mi pueblo decía mi mamá: agua en el sal, no, perdón, sal en el agua, creo que era, o al revés. Sí, creo que era así. Sal en el agua, creo que era. Y yo no entendía esa parte. Y hasta ¿por qué siempre dices cuando quieres referirte a alguien que es aguado, te refieres a sal en el agua? Me dijo: pon la sal en el poquito de lluvia y verás cómo está más tarde. ¿Cómo se pone el agua cuando lo saquen el agua, hermanas? ¿Ah? No, se pone tieso. ¿Por qué ve que algunos se ponen tieso a veces? ¿Sí? Vaya, haga el experimento esta tarde. Saca la sal. Por eso quedó como estatua la mujer de Lot, y es verdad. ¿Sí? ¿Por qué se queda en estatua? Porque una pequeña lluvia ya lo tiene enfermo. Ahora, no estoy refiriéndome a la lluvia literalmente. Tenemos que vivir la prueba, tenemos que soportar. Hermano amado, nuestros predicadores antiguos fueron golpeados, torturados. Fueron, hermano, como le vuelvo a repetir a Pablo, le dieron una tremenda paliza. Pero ni siquiera eso. Él dice en Romanos, hermano amado, capítulo 8: ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni lo alto ni lo profundo. Aleluya. Ni hambre, ni tribulación, ni angustia. Alabe al Señor si puede en esta hora. Aleluya. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es que los sufrimientos van a llegar. Por eso le digo que el ser evangélico van a haber consecuencias. Ser cristiano va a haber consecuencias. Permíteme recordar dos frases que tenía hace unos meses atrás. La primera es esta: para los primeros cristianos, los primitivos, eran perseguidos por ser cristianos. ¿Me entendieron? ¿Cómo eran los primeros cristianos? Ahora hay que perseguir a algunos para que sean cristianos. ¿Sí entendieron la parte? Que antes, si eres cristiano, la consecuencia era que te perseguían. Ahora hay que perseguirte para que te hagas cristiano. Ahora, otra frase de eso: antes los cristianos, para ser cristianos, tenían que ser despreciados. Eran despreciados por ser cristiano. Ahora no. Ahora hay que como que apreciar mucha gente para que se haga cristiano. Desprecialo un poquito, ya verá que dejan de ser cristianos. Y si no me dice amén, diga aunque sea amén. ¿Sí? Un poquito de desprecio hoy en día, ya llegó el desánimo. ¿Qué desánimo es eso, hermano? Quiero mencionarles lo que dice Pedro. Quiero que vean conmigo, porque hay una diferencia entre la prueba, el sufrimiento y la desobediencia. Porque hay mucha gente que confunden eso y en su prueba dicen: Dios me está procesando. En su prueba dicen: Dios me está
¿qué dicen algo otros? Estoy en la lucha, en la prueba. ¿Cuántos canten esa alabanza? ¿Están aquí los que canten esa alabanza? Pero hay que vivir esa alabanza. Ahora, mire, el apóstol Pedro habla sobre el sufrimiento. Capítulo 4, versículo 12 dice: amado, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Diga conmigo, prueba. ¿Qué significa la prueba? Momentos difíciles, momentos de angustia, etcétera, etcétera. Pero luego veamos la diferencia. Hay una diferencia. Versículo 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros, ve ahí, paréntesis, haga un paréntesis en el tema. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Eso es como que usted va a robar y por robar lo meten a la cárcel, y allá me está diciendo usted que está pasando una prueba como cristiano. La desobediencia trae juicios también. Y tenemos que diferenciar. ¿Se recuerdan hace poco? Yo les comenté una experiencia que yo tuve, que aprendí de un motivador que dijo: cuando estés pasando por tus momentos difíciles, siéntate 5 minutos y reflexiona. Si lo que estás pasando es una prueba, glorifica a Dios porque lo mejor está por venir. Pero si es desobediencia, arrepentite y el juicio se va a detener. Eso yo lo escuché cuando tal vez tenía aproximadamente mis, 19, 20 años, pero parece que apenas lo escuché ayer. Esas palabras siguen aquí. Cada vez que llega algo a mi vida, lo primero que hago es analizar. ¿Qué vino esto? ¿Para dónde me lleva? ¿Es consecuencia de algo que hice mal? ¿O es algo para aumentar mi fe? Y comienzo a examinarme. Y comienzo a ir ante Dios y preguntarle. Porque, hermanos, una cosa es que sufrimos por causa del evangelio. Una cosa es que sufrimos por ser evangélico. Y otra cosa es que sufrimos por las cosas que hacemos. Mira qué pasa con la iglesia hoy en día. El hermano comete un error y tal vez se le reprende, él se desanima, pero realmente eso, él lo provocó a que sea reprendido. O la hermana, por ejemplo, hay hermanas que se desaniman. Tal vez se les reprendió por algo mal que hicieron, se desaniman, pero si tú no hicieron lo mal, nadie te va a reprender. Es como el niño. Es como el niño que está portándose bien. ¿Dónde están los padres una vez más? ¿Será que tú gobiernas al niño si está haciendo algo o no está haciendo nada malo? O sea, ¿gobiernas al niño si no está haciendo nada malo? ¿Te imaginas que el niño está jugando y tú nada más llegas a golpearlo? Oye, eso es injusto. Eso es injusto. Y si él no entiende, te va a decir: ¿qué hice de malo? Pero ahora vamos. ¿Lo gobiernas cuando crees que es correcto, justo de gobernarlo? Cuando hizo algo mal, cuando te rompió los $500 de tu cartera pensando que eran papel simple, te rompió $500. No creo que usted es feliz si le rompen $500, ¿o sí? No, mi hijo, déjalo así, mi amor. Al fin y al cabo usted se aparece a mí, un día me los devolverá. No, yo creo que no, hasta fiebre le va a salir. ¿Sí? Entonces, es una cosa que usted gobierna a alguien porque lo merece. Dicen amén, hermanos. Y otra cosa es que lo corrigen o le hagan algo injustamente. Entonces, pero vamos con la iglesia de nuevo. Pedro está diciendo que nadie diga que está pasando una prueba por entremeterse entre lo ajeno, o por hacer un homicida, por ser ladrón, o por ser pues malhechor, dice acá, o por entremeterse en lo ajeno. O sea que una cosa es que vamos a sufrir porque realmente somos cristianos, o estamos sufriendo porque estamos dando mal testimonio del evangelio. Pero el sufrimiento que es bueno, Pedro dice al principio en los versículos 12, pero en el 14 Pedro dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Usted sabía que cuando sufrimos por la causa de Cristo, somos dichosos, pero no lo vemos eso en ese momento. ¿Pero por qué? ¿Por qué somos dichosos? Ahora le explico por qué.
Porque volviendo a Pablo, lo que dice de la manera que fuimos consolados es para consolar a otros que están pasando por cualquier tribulación. Porque si yo ya pasé una prueba, si usted ya pasó un momento difícil en la vida, si usted ya vivió una tormenta en su matrimonio, mañana cuando tus hijos crecen, ¿qué es lo que usted hace? A dar el testimonio de lo que usted pudo triunfar. ¿Están acá? Cuando su nieto, su hijo está pasando esa prueba, ustedes van a llegar con carácter, con autoridad y decirle: mi hijo, así es la vida. Mira, nosotros pasamos esto, pasamos aquello y esto y esto y esto, pero mira, aquí nos tiene el Señor. Ese joven o esa jovencita se va a animar y va a decir, y usted le dice con convicción: y sabes algo, hijo, un día tú también vas a salir de eso. Esas palabras le van a dar ánimo y va a decir: amén, yo sé que si Dios lo hizo contigo, lo hará conmigo. Amén, están acá. Pero ¿qué ejemplo va a dar usted si no vive una vida cristiana usted? ¿Están aquí? Yo sé que ustedes no deberían hacer esto, ni yo, ni usted ni yo. No deberíamos hacer esto, no deberíamos. Pero es correcto a veces preguntar y decir: ¿dónde están los que nos animaban antes? Así me dijeron a mí hace un tiempo. Y me dijeron: ¿dónde están los que animaban? ¿Dónde están los que exhortaban? Yo dije: no diga eso, hombre, déjalos ahí. Porque es verdad, o sea, no es correcto, no debería ser así. O sea, no deberíamos criticar esa parte, pero también hay que aceptar de que no debería ser así. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos una prueba, es para dar testimonio a otros que de la manera en que Cristo nos dio victoria, también Dios le dará la victoria a aquellos que están pasando por la misma prueba, por aquellos que están pasando por el mismo camino. Podemos recomendarlos. Podemos decir que Cristo hace cosas grandes. ¿Qué le dice usted a su hijo? ¿Qué le dice usted a su hija? Yo sé que ya lo dije algunas veces también de nuevo, pero solo respóndenme algo. ¿Qué pasa si usted todas las tardes llega a quejarse del evangelio en su casa? ¿Usted cree que sus hijos se van a motivar del evangelio? Si es la voluntad de Dios, la próxima semana, si el Espíritu Santo me cambia, voy a hablar sobre cómo enseñar a un niño que ama a Dios, pero no lo voy a predicar aquí, o sea, lo voy a predicar en otro lado, pero si Dios nos permita, a lo mejor lo predicamos también. Pero lo primero es esto: ¿cómo enseñar a un niño? En este caso, hablemos de esta forma. ¿Cómo usted puede atraer a sus hijos? Les voy a dejar un pedacito del tema. ¿Cómo usted puede atraer a sus hijos en el evangelio sin que tenga que empujarlos? Es que usted les dé el sabor del evangelio. ¿Están acá? Cuando ellos llegan a experimentar el sabor que usted experimenta, hermano, a esos hijos no tiene que decirle ni ya, hombre, ya que no, solo lo hacen. ¿Por qué? Porque experimentaron el sabor del evangelio. Ahora, no estoy fuera del tema por si piensa eso, solo estoy diciendo acá de que si nosotros en la casa llegamos a hablar mal del evangelio, si con nuestros amigos, mira, hay hermanas que con sus amigas se van a desahogar el lunes lo que les pasó en la iglesia el sábado y domingo. ¿Están acá? Hay hermanos que ya están pidiendo consejo con los que no van en la iglesia. Mire, mi amigo, yo sé, yo le confío, usted es mi cuate por muchos años. Fíjese que el anciano o el diácono o el presidente caballero o etcétera, etcétera. Ahora, el amigo te dice: por eso yo no voy a la iglesia. Y eso es lo que usted está esperando que le digan. Por eso es que yo, en lo personal, cuando yo estoy en la prueba, yo no escucho a cualquiera, hermano. Y disculpen que si esto puede ser ofensivo, cuando yo estoy en la prueba, yo no escucho a cualquiera. Porque tengo un tema que lo prediqué un día: cuidado a quién escuchar en la prueba. ¿Están acá? Porque no todos son influenciados por el Espíritu Santo. Algunos te van a llegar a darte mala influencia. Algunos van a darte malas ideas. Algunos te van a decir: ¿para qué lo haces? Algunos otros te dirán: ¿para qué vas? Algunos otros le dirán: pues dale su merecido. Algunos otros dirán: pues venganza con la misma moneda. Entonces uno no va a escuchar a cualquiera. En la prueba, sepa a quién escuchar, sepa con quién dirigirte, porque hay personas que solo te van a alimentar el ego, te van a decir: sí, usted tiene toda la razón, no, usted sí, y usted. Diga amén si puede. Y no es así. Hay que saber a quién escuchar, hay que saber a quién contarle los momentos difíciles. Pero hermanos, de la manera en que somos consolados, debemos de consolar a otros.
yo creo que aquí termino el tema y solamente quiero dejar esto en el corazón. Dios no solo nos consuela por nuestro propio beneficio personal, Dios nos consuela para también nosotros consolar a otras personas. Si usted ha recibido la mano de Dios, ¿cuántos han sentido la mano de Dios? Yo he visto la mano de Dios. Si aquí hay alguien que tal vez ha vivido de las 2 o 3 cosas que mencioné, si estás viendo una crisis, si estás siendo fiel, Dios te va a sacar de eso.